Sabrá que a nivel internacional los países que más se desarrollan son aquellos que tienen mayor porcentaje de PhDs. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, muy probablemente todos nosotros vamos a ser compradores o adoptadores de esa tecnología. Lo cual significa que nosotros vamos a pagar los precios para que la gente que lo ha desarrollado sean ellos los que ganen más dinero que nosotros. Y entonces lo que necesitamos es sí innovación, sí tecnología, pero también conocimiento y preparación para ser nosotros mismos capaces, ¿no es cierto?, de generar nuestras propias innovaciones y nuestra propia tecnología. Porque si no, lo único que ocurrirá, los economistas me entenderán, es que los precios de transferencia nos seguirán perjudicando. Porque ya no tendremos ni siquiera petróleo para intercambiar, ¿no es cierto? Porque estaremos vendiendo, qué sé yo, alpaca, cerámica maravillosa, pero tendremos que comprar Uber y todo lo demás, y a la hora de la hora tendremos que trabajar en 50 años para poder comprar la tecnología, porque no tenemos conocimiento, porque no tenemos formación. ¿No se escucha? ¿Que hable más alto? Gracias. Ok, el otro tema que no quería dejar de decir, tremendamente importante, ética. ¿Por qué ética? Porque, por ejemplo, suponiendo que funcionara perfectamente lo que nos ha contado esto de Watson y del personality por IBM. ¿Sabe qué cosa significaría para las empresas de seguros? Significaría que las empresas de seguros sabían antes que ustedes los autoricen cuál es su ADN. Y entonces la empresa de seguros decidiría si los va a coberturar o no coberturar. ¿Qué pasa si ustedes tienen un ADN en el que hoy día ninguno de nosotros sabe cuál es la probabilidad que tiene de contraer cáncer? ¿Qué pasa si lo consiguen con la computadora? No porque tú lo hayas autorizado, sino porque simplemente accede a información que tú no autorizaste. Van a saber antes que tú que eres potencialmente un siniestro y por tanto no te van a coberturar. ¿Qué va a pasar con la seguridad social? ¿Dónde va a quedar la solidaridad? Entonces, la tecnología tiene que ser balanceada con la ética, con los valores, para que haya un balance. Siempre primero el ser humano, siempre primero el hombre. No significa en contra de la tecnología va a estar ahí, tenemos que saber utilizarla, pero no ponernos al servicio de la tecnología. ¿Okay? Y entonces encontremos ese balance y seamos muy cuidadosos, ¿no es cierto?, de lo que la tecnología puede representar también como un reto para nosotros. Un ejemplo de lo que puede pasar es que un padre se puede enterar, que un supermercado se puede enterar antes que el padre que su hija salió embarazada. Y eso pasa en los Estados Unidos, está reportado en un caso que estudiamos los que no paramos en el internet sino enseñando. ¿No es cierto? Y entonces lo que pasa, que una empresa de tecnología le vende a una empresa de seguro los datos de la performance de los colaboradores. Por ejemplo, una cosa muy interesante. Fíjense, si eso fuera verdad, y de hecho voy a entrar a buscar a Watson, creo que tenemos colegas de SAN, ¿no es cierto? Imagínense que SAN, todas las universidades de las que nosotros venimos, utilicen Personality Watson. ¿Qué significaría? Que probablemente ni siquiera lo vamos a recibir al examen de admisión, porque ya sabemos por su ADN o por la información que no son el tipo de egresado que queremos, porque existen otros selectivos que pueden tener mejor resultado que a nosotros nos interesa que nuestros egresados nos prestigien. Un ejemplo muy práctico, ¿no es cierto? Entonces, no estoy en contra de la tecnología, lo único que digo es, piénsenlo, necesitamos un balance, ¿no es cierto? Y lo más importante es redescubrir, ¿no es cierto?, los valores con los que nos aproximamos a los negocios que tienen que estar al servicio de ¿no es cierto? Entonces, dicho eso, estoy perdiendo porque tengo que competir con Fernando, un excelente expositor. Voy a compartir ahora con ustedes también un tema de tecnología, pero vinculado a nuestro mercado, a nuestra realidad, ¿de acuerdo? Y entonces voy a presentarles con ustedes una investigación que hemos desarrollado este año en alianza con Google. El nombre de la presentación se llama Research Online, Purchase Online. ¿Qué cosa quiere decir eso? Quiere decir dos cosas. Primero, estamos habituados a pensar, sobre todo en el Perú, que la gente cuando compra un producto, fundamentalmente lo compra, ¿no es cierto?, se informa en el punto de venta, o se informa leyendo un periódico, o se informa escuchando televisión. Lo que esta presentación busca ayudarnos a entender es que la tecnología comienza efectivamente, de manera que no nos acabamos de dar cuenta, a modificar nuestros comportamientos, a modificar la manera como debemos hacer los negocios. Y esto quiere decir en concreto
que ya no existe más un proceso de compra 100% presencial, pero que tampoco va a existir un comportamiento de compra 100% digital. Vamos a seguir siendo seres humanos y como seres humanos vamos a exponernos a las múltiples plataformas y a las múltiples modalidades que tenemos para experimentar las sensaciones que nos llevan a tomar decisiones de compra. Muy bien, lo que les voy a presentar es el resultado de una investigación técnica, académica, científica. Se desarrolló una muestra de 1000 entrevistas para hombres y mujeres de 18 a 55 años a nivel de todo el país y que correspondió a todos los niveles socioeconómicos. Las categorías que fueron analizadas fueron las categorías, prácticamente todas las categorías de mayor facturación en consumo masivo. Muy bien. ¿Cuáles fueron? ¿Qué es lo que vamos a compartir con ustedes? Algunos insights de esta investigación y cómo estos datos pueden nutrir la manera en la que ustedes hacen los negocios. Primer punto, es importante destacar que debemos identificar cuáles son las categorías o las razones por las cuales una persona compra un producto en cada categoría. De lo primero que debemos establecer es que no todos los productos responden a la misma motivación. Esto querría decir que si yo quiero desarrollar una estrategia de marketing, la estrategia de marketing que utilizo para la categoría A no necesariamente la puedo aplicar para la categoría B. El marketing es el mismo, pero no la estructura ni la lógica de la estrategia que debo desarrollar. El otro tema es el siguiente y muy importante. Tenemos que darnos cuenta que hay una distinción muy grande, una diferencia muy grande, y esta data fue levantada antes, digamos, de esta información más fresca que hoy día tenemos respecto a la desaceleración del país, ¿no es cierto? Entonces, esta fue tomada casi en los primeros 3 meses del año, y con esa información ustedes verán en las líneas verdes cuáles fueron los productos más comprados, pero sobre todo también cuáles son los productos cuya intención de compra es mayor para el año siguiente. Entonces, por ejemplo, quiere decir, y esto era a inicios del año, ¿no es cierto? Automóviles y viajes es uno de los servicios que menos intención de compra va a tener respecto de otros. Por ejemplo, temas de calzado y alimentación. Si ustedes comienzan a ver y van a verlo con más celeridad en las próximas semanas, van a comenzar a evidenciar que van a haber excelentes ofertas para cambiar de carro, ¿no es cierto? Porque la intención de compra va a ser menor. Entonces, naturalmente, las empresas van a tratar de liquidar stocks. Lo mismo va a comenzar a ocurrir con el tema de vivienda, ¿no es cierto? Es decir, ya hay, no digo sobre oferta, pero sí hay un montón de proyectos inmobiliarios que tienen una desaceleración muy marcada, en la que hay proyectos terminados y los niveles de compra se han reducido. Y eso significa que el próximo año tendremos ofertas muy interesantes para aquellos que tengamos capital para comprarnos un departamento. Muy bien. Lo otro aquí a destacar es lo siguiente. Primero, es muy importante que diferenciemos a la hora que desarrollamos nuestras estrategias de marketing. Diferenciemos lo que es el primer contacto con la marca y el proceso de investigación con la marca. ¿Qué cosa quiere decir eso? Por ejemplo, que si nosotros pensamos cuál es el rol, en el caso del Perú, para la compra de un producto, tendríamos que pensar en el primer contacto. El primer contacto quiere decir, ¿cómo conozco yo de una marca? Lo vi en el periódico, lo vi en la tienda, lo vi en el periódico. ¿Eso determinó la compra? Si lo miramos y basamos la información solo en términos del primer contacto, veremos que efectivamente la televisión y los medios convencionales, que les vamos a llamar medios offline, explicarían el 75% de la compra. ¿No es cierto? Fernando un poco nos decía, oye, parece que la gente está loca, está pauteando donde no corresponde porque la gente está 100% comprando en internet. Lo que los datos nos dicen es que no estamos tan locos porque significa que el 25% solamente compra por internet y el 75% se está comprando en medios offline. Tiene razón Fernando, tiene razón este dato. Todo depende de cómo interpretemos la información. Si solamente
nos referimos a cómo nos informamos de la existencia del producto, esto es cierto. Pero si entendemos que la compra del producto no se da en un solo momento, sino que hay un proceso, ¿no es cierto?, de información, la situación se invierte totalmente y resulta que la Internet llega a tener casi 46% de peso en el proceso de decisión de compra. Les voy a dar un ejemplo para que entendamos la diferencia. Opción 1. Ustedes quieren comprarse una Coca-Cola, ya tienen en la mente la concepción, el precio, el diseño del producto, simplemente se acercan al punto de venta, no van a ir a internet a preguntar cuánto cuesta una Coca-Cola. Ya saben dónde se vende, cómo es, qué sabor tiene, la han comprado varias veces y en ese momento significa que internet para ese producto, para esa categoría madura, tiene poca influencia para promover la compra. ¿Okay? Muy bien, sin embargo, supónganse que ustedes quieren irse de vacaciones. ¿Saben a dónde se quieren ir? No saben, supongamos, quieren irse a México. Lo que no saben es si se van a ir a DF, a Cancún o a vivir a Mali. ¿Dónde van a buscar la información? Antes de siquiera ir a la agencia, seguramente van a buscar internet, van a buscar TripAdvisor, van a buscar Expedia, van a buscar una serie de información y cuando tengan, después de 4 horas de búsqueda, y si desean hacerlo, irán a la agencia de viaje para comprar el pasaje, si es que no lo han hecho directamente. Entonces, la diferencia es esa. ¿Qué producto vendo yo? ¿En qué empresa trabajo? Y el producto que yo ofrezco y comercializo, ¿qué tan conocido es por el consumidor? ¿Y cuál es la influencia de los medios offline y de los medios online? Van a Ripley y Zara, van a buscar la bicicleta estacionaria y lo que van a encontrar es una fotito y un precio. ¿Y qué cosas que ustedes quieren saber además de la fotito y el precio? La funcionalidad, la maquinaria, etc. ¿No es cierto? Muy bien. Entonces, supóngase que una de esas sea, pues, Monarch. Se van a la página web de Monarch. ¿Qué cosas esperarían que encuentren en la página web de Monarch? Los detalles, la información. Entonces, entran a Monarch y ¿qué cosa encuentran? Una foto y un precio y 3 líneas. ¿Qué pasó con Monarch? Perdió la venta. ¿No es cierto? ¿Qué es lo que tendría que ocurrir? Es que ustedes lleguen a Monarch y como por ejemplo hace Mini, el Cooper, extraordinariamente bien, ustedes llegan y encuentran hasta una película de 360 grados en la que ustedes no necesitan ir a la tienda para sentir la experiencia de lo que significa comprarse un Cooper. Se montan en un 3D, no sé, en una especie de videojuegos, ustedes sienten que están manejando el auto, tienen el 360, no necesitan ir a la tienda. Si van a la tienda, ¿para qué va a ser? Simplemente para pagar y comprar. Cuando decimos que tenemos que estar en el mundo digital, significa que tenemos que entender cómo se comporta el consumidor, qué cosa es lo que está esperando de la información y nosotros adecuar toda nuestra estrategia. No significa solamente voy a poner un bannercito que nadie lee, ¿no es cierto? O un banner que se entromete en el celular cuando estoy queriendo revisar mis noticias. Eso es lo que significa tener presencia en el mundo digital. El otro tema importante es, ¿qué cosa es lo que la gente busca cuando busca en los buscadores o para satisfacer inquietudes de quién? Punto 1. 77% de las búsquedas de los buscadores responden a lo que le interesa al propio consumidor, pero no exclusivamente. Dependiendo del producto también me interesa saber, ¿no es cierto?, lo que mis padres van a pensar o quieren saber sobre esta información. Eso quiere decir que a la hora que yo diseño una estrategia de marketing digital, ¿no es cierto?, y yo decido tener presencia y publicidad en el mundo digital, tengo que anticipar y conocer cuáles son los tipos de preguntas o palabras claves que las personas van a utilizar a la hora de buscar un producto. Porque si no las conozco, lo único que va a ocurrir es que la publicidad que yo utilizo no está adecuadamente referenciada y no va a ser eficiente la utilización de la pauta publicitaria que yo tengo. Lo que les decía, el consumidor utiliza diferentes medios, ¿no es cierto?, para poder obtener la información digital de lo que quiere comprar. Hoy en día, 64% de las búsquedas en Internet se dan en PCs, 37% en smartphones, 35% en laptops y 16% en tablets. Pero lo importante aquí es lo siguiente, este 37% del smartphone hace 5 años era solo 5%. ¿Ok? Y entonces, obviamente la tasa de crecimiento mayor
se está dando en el caso de los smartphones. Y conforme se amplía la frontera digital y la tasa de adopción de los smartphones viene bajando los precios, obviamente por temas de elasticidad, mayor cantidad de gente va a tener smartphones, ¿no es cierto? Y entonces, empresa que quiera tener relevancia en el mercado en los próximos 5 años y que no entienda de marketing digital, que no se haya formado en marketing digital, probablemente va a tener serios problemas de lograr sus objetivos comerciales. Para todas las categorías, la información online es tremendamente relevante, pero el canal online es especialmente relevante, ¿no es cierto?, para algún tipo de categorías. Hace un momento les presenté un cuadro en el que les decía que prácticamente el 98% de los autos se compran de manera presencial, ¿sí? Pero 75% de la información que se recabó para tomar la decisión se ha hecho en el mundo digital. ¿Eso qué quiere decir? Que si, por ejemplo, Nissan, Toyota está privilegiando su presencia en el punto de venta, en los dealers, pero está descuidando su presencia en el mundo digital, ¿no es cierto? Y si su competencia, Kia y nuevas marcas chinas, desarrollan estrategias interesantes en el mundo digital, en muy pocos años la participación del mercado va a cambiar. En el caso de los buscadores, específicamente, tienen un rol muy relevante, especialmente en algunas categorías. Educación, ¿no es cierto? En el caso de educación, y a veces cometemos un error los principales anunciantes de la categoría, en la que el mayor volumen del presupuesto lo gastamos en un periodo, ¿no es cierto? Porque claro, es la manera que todo el mundo rápidamente se entere que existe un nuevo programa. Pero lo que perdemos de vista es que el 40% de la decisión de compra no se ha tomado porque ha leído en el periódico, sino porque lo han visto en la internet, ¿no es cierto? Y entonces, aquellas universidades que tengan unas páginas web que no sean amigables, que no sean interactivas entre ellos nosotros, estamos perdiendo eficiencia, ¿no es cierto? Y para lograr eso se requiere un presupuesto muy amplio para poder diseñar páginas web que respondan a las necesidades de los consumidores. Los 5 medios digitales que mayor influencia tienen en el proceso de decisión de compra son los que vemos acá. El primero de ellos, con el 91%, es las páginas web, pero no solamente poner los banners, sino todo aquello que les estoy explicando. En segundo lugar, la televisión. La televisión sigue teniendo un peso muy importante. Lo que sí, obviamente, tienen que tomar en cuenta que el costo por punto de rating en televisión es mucho más grande que el que tenemos en internet. Entonces, para aquellos emprendedores o empresas de mediano nivel de presupuesto, los medios digitales terminan siendo la mejor alternativa en términos de eficiencia. ¿Y qué cosa es lo que más llama la atención a los consumidores en el mundo digital? 58% la información que podamos dar sobre precios y ofertas. Pero un aspecto muy importante y muchas veces descuidado, 35% no importa lo que la empresa diga de sí misma, sino lo que los usuarios digan de la empresa. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que ustedes lo van a analizar con Airbnb, lo van a analizar cuando ven Expedia, cuando ven TripAdvisor. Usualmente, ¿a qué hotel se van a ir? ¿Qué destino van a escoger? Aquel que sea más votado por todos los consumidores. Es decir, le creemos más a gente que no conocemos, pero que ha posteado, que al esfuerzo que ha hecho la compañía por desarrollar toda su estrategia publicitaria. Debemos, y entonces muchas veces las empresas consideran que es un error permitir que los consumidores comenten sus servicios. Claro, si no confías en tu producto, es un error. Pero si confías en tu producto, lo mejor que puedes hacer es que el consumidor comente en tu servicio, porque la gente, al ver la valoración de tus usuarios, va a hacer y confiar más en tu propia marca. El otro tema es, no existe la fidelidad de un consumidor. Existe una predisposición a serte fiel. Significa, voy a serte fiel siempre que tú me des el mismo precio, siempre que tú me trates igual de bien, etcétera, etcétera. Muy bien, ¿eso qué cosa quiere decir? Un ejemplo aplicativo
de eso, y por eso un poquito voy terminando porque estamos contra el tiempo. Por ejemplo, ¿qué cosa quiere decir? Que en el caso de la categoría de automóviles, si bien el 75% de la información para tomar la decisión la hago en Internet, no es que porque yo encuentre toda la información de un automóvil en Internet, inmediatamente voy a ir a comprar ese modelo. Significa que voy a comparar y que voy a buscar por lo menos 7 marcas adicionales a la preferida antes de tomar una decisión. Si eso es así y eso fuera verdad, ¿cuál sería una extraordinaria estrategia de lo que tendría que hacer una empresa líder en la categoría? Tendría que desarrollar un buscador para facilitar al consumidor la posibilidad de efectuar la comparación de manera inmediata. Y de esa manera, ¿qué cosa estoy ganando? Tiempo. Estoy haciendo un time to market mucho más acelerado y mucho más eficiente. ¿Okay? Entonces, la idea es no solo que tengo que estar en el mundo digital, sino que tengo que desarrollar las estrategias y los mecanismos apropiados para poder capturar esa oportunidad. ¿Okay? No quiero darles más información porque estamos desesperaditos por irnos a bailotear y a disfrutar del hotel. Muchas gracias por la oportunidad.